Reglas de ortografía. En el sistema ortográfico del español tenemos algunas letras que nos causan especial dificultad. Por ejemplo, la H. Podemos dudar entre cuándo escribirla o no. O también la S, la C y la Z suelen darnos mucha dificultad. O también la R simple y la R doble. Generalmente las letras que más dificultad nos dan son la H, S, C, Z, B, V o B chica, R simple, R doble, la G con la GU o GU con diéresis, G versus J y por supuesto los acentos. También algunos estudiantes tienen dificultad con las vocales, especialmente entre la E y la I. Lógicamente, cuando una persona tiene dudas al escoger entre dos posibles letras, lo primero que piensa es que quiere saber las reglas que le van a decir qué letra escoger. Sin embargo, no es tan simple, porque no siempre hay reglas. Podemos encontrarnos en estas dos situaciones, casos en los que no hay una regla que podamos aplicar y casos en los que sí hay una regla que podemos aprender y aplicar. Veamos un ejemplo en el que no hay reglas. Para escribir las palabras zapato, marzo, salida o piso, tenemos que escoger entre una S y una Z. O para saber si escribir casa con S o con Z, o ves con Z o con S. No hay una regla, hay que aprender la palabra simplemente. Hay que verla, haberla visto antes y memorizarla. Por ejemplo, zapato y marzo se escriben con Z, salida y piso se escriben con S. Y no hay ninguna regla que nos permita saber por qué. De la misma manera, esta palabra se escribe casa con S y casa se escribe con Z. Son dos palabras distintas que se escriben con una letra distinta y que debemos aprender. En otros casos, como en la R simple y la R doble, sí hay una regla. Por ejemplo, se escribe doble R después de vocal, como en carro, marrón y perro. Y se escribe una R simple al principio de palabra, como en Ramón, Rosa, ritual y ruido, y también después de consonante, como en enredo y alrededor. En los casos en los que sí hay una regla, podemos aplicar esa regla incluso en palabras que no hemos visto antes. Por ejemplo, la palabra monripa. Seguro que ustedes no la han visto antes porque es una palabra que me acabo de inventar. Al saber esta regla, no necesitamos haberla visto antes porque simplemente aplicamos la regla y sabemos que necesitamos una R simple porque tenemos una consonante. Entonces, las dos situaciones en las que nos podemos encontrar son casos en los que sí hay una regla y casos en los que no hay una regla. En el primer grupo encontramos una regla para escoger entre una C y una Z, como en cena y zapato. Una regla para escoger entre R simple y R doble, como en rojo y carro. Para escoger entre C y Q, para el sonido K, como en cosa y queso. Y una regla para escoger entre una G, GU o GU con diéresis, como en gato, guerra y pingüino. Pero los casos en los que no hay una regla son para escribir una H, como en hago o agua, o para escoger entre una C y una S, o una Z y una S, como en cena y sopa o casa y casa. También para escoger entre una B y una V no hay una regla, como en boca y vaso. O para escoger entre una G y una J para representar el sonido J, como en genio y jefe. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que la memoria visual de las palabras es muy importante. Cuando estamos escribiendo, no tenemos tiempo de pensar en las reglas.
Incluso cuando recordamos la regla ortográfica, la sensación de que la palabra se ve bien es más fuerte que cualquier regla. Veamos un ejemplo del efecto de la memoria visual en la ortografía. Imaginemos que queremos escribir la palabra avión. Hay muchas formas en que podemos escribirla. Veamos aquí algunas. Seguro que al verlas están pensando que se ven muy mal. Hay una que si la comparamos con la memoria visual que tenemos de esa palabra escrita, podemos sentir que se ve bien, mientras que las otras sentimos que se ven mal. Y no estamos aplicando ninguna regla, simplemente tenemos un recuerdo de cómo se ve esa palabra escrita. En los siguientes videos de esta serie se explican casos en los que se producen más dudas y errores en la ortografía. Se indicará si existe una regla ortográfica o no. Y cuando no exista una regla ortográfica, se explicarán patrones de la lengua.